La Gaitana Podcast. Voces del periodismo independiente. Soy Felipe Gali desde Buenos Aires. Y yo, Luis Fernando Pacheco desde Bogotá. Y esto es Escrutinios, el podcast para analizar los resultados de las elecciones más importantes a lo largo del mundo. Y para defender la democracia en estos tiempos difíciles. Acompáñennos este 2025 para conocer a los candidatos, los partidos, las tendencias, los resultados y las implicaciones de los principales procesos electorales en América Latina y el mundo. Solo aquí, en La Gaitana Podcast. Bienvenidos, bienvenidas a Escrutinios, este espacio para análisis electoral. Ayer tuvimos elecciones en el vecino país, en Ecuador, tuvimos primera vuelta presidencial, vamos a tener segunda, y tuvimos elecciones de Asamblea Nacional, elecciones parlamentarias. Felipe Gali, mi compañero en este proyecto. Felipe, bienvenido a este espacio. Hola, muchas gracias Luis Fer y muchas gracias a todos los que nos están escuchando. La verdad estoy muy contento de estar acá, muy contento de iniciar esto. Bueno, Felipe, tú eres uno de los expertos precisamente en análisis electoral. Vamos a arrancar por un vecino mío, no tanto tuyo, que nos acompañas desde Buenos Aires. Pero bueno, ¿cuál es el balance en primer lugar de esas elecciones? Hablemos primero de las presidenciales, de las elecciones presidenciales de ayer. ¿Cuál es para ti ese balance? Sí, bueno, al final del día es en lo que siempre se pone foco, ¿no? Sobre todo en nuestra región. Nos concentramos mucho más en las presidenciales que en las parlamentarias. Después podemos discutir si eso es un error o no. Pero bueno, tenemos una primera vuelta extremadamente polarizada entre el presidente en ejercicio, Daniel Noboa. Recordemos el contexto institucional de la elección, ¿no? La última elección regular que tuvo Ecuador fue en 2021, que fue electo presidente Guillermo Lasso, pero a la mitad de su mandato, en 2023, decretó un procedimiento conocido como muerte cruzada, que consiste en finalizar su propio mandato y el de la Asamblea y elegir un nuevo presidente y una nueva Asamblea para completarlo. Entonces, ahí se realiza la elección en 2023 en la que sale electo el actual presidente, Daniel Noboa, y ahora se procede a la elección regular para el mandato hasta 2029. Es necesario puntualizar eso. Bueno, tenemos una primera vuelta extremadamente polarizada entre Noboa, que busca repetir para un mandato completo, y el correísmo, el movimiento político que viene polarizando la política ecuatoriana desde hace ya casi 20 años, que postula como candidata a Luisa González. Tenemos con los resultados que hay ahora, no olvidemos que todavía no está completo el escrutinio en Ecuador. Quedó un 8% de votos por terminar de confirmar su escrutinio, y con lo que tenemos, Noboa queda en primer lugar con un 44% de los votos, seguido por Luisa González con un 43,9%, o sea, ahí nada más una diferencia de décimas de 40.000 votos, menos de 40.000 votos. Este 8% restante de escrutinio bien podría torcer la diferencia a favor de Luisa González o ampliar la ventaja de Daniel Noboa, depende de lo que la tendencia apuntaba a lo primero. Y bueno, y tenemos los terceros candidatos, un escenario completamente diezmado. En las últimas elecciones en Ecuador venían importando mucho los terceros candidatos, al punto que en la anterior elección presidencial, en la elección de 2021 más bien, hubo incluso competencia por el segundo puesto. En esta ocasión no es así. En esta ocasión, tercer candidato, Leonidas Issa, que fue el candidato del movimiento indigenista Pachacutic, queda tercero con un 5% nada más. Y bueno, se va a pasar a una instancia de segunda vuelta. Para prevenir una segunda vuelta, el candidato ganador debe obtener más del 50% de los votos, o un 40%, pero superar al segundo más votado por un margen de 10 puntos. No fue así. Tenemos un empate técnico 44-43, así que va a haber una segunda vuelta entre Noboa y González este 13 de abril. Voy a Esos recalar son en los resultados a grandes rasgos, después podemos... en esa idea, Felipe. Al margen de que los resultados quede un 8% por escrutar, que podría poner de primeras a la candidata del correísmo y en segundo al actual presidente Noboa, segunda vuelta hay, es decir, el 8% no cambia el panorama de que tienen que disputar una segunda vuelta en un par de semanas, ¿verdad? Sí, no, eso es irreversible, y de todas formas la diferencia es mínima y las tendencias no esperan que modifique eso demasiado. Bueno, Va a ser una segunda vuelta, la segunda vuelta se espera tan polarizada como la primera. yo tengo la percepción que Noboa intentó en su campaña la idea de que este primer fragmento de mandato, si se me permite el término, el reemplazo del gobierno de Lasso,
era una especie de ensayo y que el que vendría era el gobierno de solucionar los problemas. ¿Tú crees que ese fue de verdad el propósito de campaña o cuál fue la lectura de este Noboa que se decide competir ya por un mandato completo? Recordemos que en el contexto en el que fue electo Noboa, nadie daba un peso por él. O sea, vamos a ser directos. Cuando él fue candidato, todas las encuestas lo ponían último en la primera vuelta y él fue la total sorpresa en esa campaña. Y logra ganar la segunda vuelta levantado por el voto anticorreísta. Básicamente, para el correísmo, desde que fue expulsado del poder, pues el correísmo nunca fue sacado por medios electorales del poder. Perdió el poder por la ruptura entre Lenín Moreno y Rafael Correa, y después sí, fracasó en recuperar el poder electoralmente porque queda primero en las primeras vueltas y después todo el voto anticorreísta se ha coaligado para la segunda vuelta. Esto es lo que logra Noboa. Noboa primero gana con una campaña en la que como que busca apartarse de la dinámica correísmo-anticorreísmo, capta también algunos votos así descontentos con lo que fue el periodo de Lasso, porque el periodo de Lasso fue un periodo decepcionante poco. Se generalizó esta crisis de seguridad que sufre el país, que es el foco en el que hay que poner cualquier análisis de la política ecuatoriana de los últimos años, la crisis de seguridad. En otros países pudiera ser, como por ejemplo en el mío, la economía, pero en el de Ecuador ha sido que Ecuador pasó de estar entre el cuarto o quinto lugar entre los países más seguros de la región a ser el más violento en casi todos los indicadores, incluso compitiendo con países en situaciones mucho peores en términos institucionales o económicos, como pudiera ser Venezuela. Y bueno, y en ese contexto gana Noboa, y ahí cambia su narrativa por una de mano dura, un discurso derechista, si se quiere, o populista de derecha, intentando imitar movimientos como el de Trump, como el de Bukele, últimamente como el de Milei, y en base a eso busca construir un movimiento propio, ¿no? Un movimiento personalista, y hacer un armado para esta elección en la que él se juega un mandato completo en el poder y además buscaba consolidar una posición, porque él en la primera vuelta de 2023 sorprendió, pero en las parlamentarias obtuvo solo 14 diputados de 137. Bueno, él buscaba obviamente llegar con toda, y el discurso de su campaña se centró en ganar en primera vuelta. Y él ya andaba jugando con una victoria en primera vuelta, y por lo que andan diciendo en su entorno personal y en sus asesores, la idea de un triunfo en primera vuelta se consideraba segura, al punto que en algunos casos se incurrió en una negación de la realidad, que es que lamentablemente el gobierno de Noboa no pudo resolver el panorama heredado por Lasso. Se decretó un estado de guerra interno incluso y se procedió a dar mano libre a los militares para combatir a los grupos armados, ¿no? Los grupos de crimen organizado que prácticamente tenían tomado el país. Y bueno, el resultado ha sido una oleada de violencia enorme, que tampoco ha tenido un gran resultado en reducir la criminalidad. Recordemos que el año pasado fue, a pesar de las políticas de Noboa, el segundo más violento, precedido solo por el anterior, el último del mandato de Lasso. Pero tengo entendido incluso elección, que al término sí. de la primera vuelta, los medios y el chismerío esta mañana ecuatoriano hablaba de que tenían alquilado un hotel para celebrar el triunfo en primera vuelta y que finalmente el presidente ni siquiera concurrió, ¿verdad? No, bueno, lo que estamos viendo, sin duda alguna, si la campaña fue un error, o sea, si jugar con un triunfo en primera vuelta cuando no tenían ni el aparato, ni las credenciales, ni los resultados para lograr algo así, peor aún ha sido la gestión del control de daños. Eso ha sido pésimo. Yo te digo, yo llego a estar allá de asesor de Noboa y cacheteo a todo el mundo. No, me refiero a ver, ¿qué tenemos? Tenemos un resultado que se esperaba, que era que ganara en primera vuelta. Habían publicado hasta encuestas por boca de urna que lo daban ganador en primera vuelta sin ninguna base, y ya tenían, como bien señalás, alquilado un hotel para la celebración. Recordemos, ninguno de los dos candidatos instaló así una gran tarima o una gran concentración, de modo que se estima que para la tarde de ayer ya ambos candidatos sabían que a ninguno de los dos le iba a dar y que se iban a volver a ver en abril. Luisa González no hizo una gran concentración tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Noboa no solo no hace concentración, que al final Luisa González sí compareció, sino que no comparece para responder por el resultado. Entonces ahí lo que tenés es una gestión de expectativas mala, jugar con que iba a ganar en primera vuelta, y una peor gestión del control de daños. ¿Qué ocurre?
Noboa quedó primero, por lo menos con los resultados que tenemos a día de hoy. La foto con la que se fueron a dormir los ecuatorianos anoche daba primero a Noboa. Término legislativo, que la legislatura la vamos a analizar después, remonta y quintuplica prácticamente, por lo menos las proyecciones que hay, es que va a quintuplicar el número de diputados del partido de Noboa, ADN. Entonces, son dos cosas que vos podés vender como un triunfo. Podés no ganar la elección, pero las podés vender como un triunfo. No solo no lo han hecho eso, sino que ahora nadie va a hablar de eso. La gente va a hablar de que el tipo prometió ganar en primera vuelta y no lo logró. Es lo único que se va a recordar. Y se va a recordar que el tipo no compareció por el resultado, lo cual es el discurso de concesión más viejo del mundo. No hay discurso de concesión más directo que el silencio. Eso te lo puedo garantizar. ¿Cuál crees que va a ser ahora el eje de la campaña de Luisa González? No, no quiero insistir en la idea de correísta, aunque quitarle ese mote va a ser muy difícil, pero ¿a qué se va a dedicar para poder revertir el resultado y lograr que el correísmo recupere el Palacio de Carondelet? El correísmo ha ido centrándose en el tema de la seguridad. Es algo muy curioso, ¿no? Sobre todo en esta región donde el tema de la seguridad, con el avance que han tenido los discursos de mano dura en los últimos años, que sea precisamente la fuerza identificada con la izquierda o con los movimientos populistas, como le dicen, la que se agarre de ese discurso. Pero ahí vemos una fuerte victoria moral y electoral del correísmo en ese rubro, porque la costa ecuatoriana, que es el epicentro de las muertes violentas, es la que le ha dado al correísmo el mayor impulso electoral. Ahí fue donde más ganó Luisa González, y yo creo que van a seguir yendo por esa línea. Ahora bien, el desafío de cara a la segunda vuelta para ambos candidatos va a ser convencer a los votantes que no los votaron. Vemos que el escenario fue súper polarizado. Entonces, vemos que va a ser una tarea bastante complicada porque hablamos de convencer a gente que en un escenario de gran polarización, con polarización de 88-89% de voto concentrado entre los dos candidatos, ese 11% que se negó a votarlos a los dos es por algo. Hablamos de un electorado con condiciones fuertes, con convicciones fuertes, ¿entiende? Entonces, ahí yo creo que el correísmo ha llegado con una ventaja, que es que se le regaló la noche. La noche de ayer se la regaló Noboa, como dije anteriormente. Pero le quedan 2 meses en los cuales va a tener que acceder a votantes que no los votaron. Y eso para el correísmo siempre ha sido un desafío. El correísmo es un movimiento encuadrado en los movimientos de la década de 2000, ¿se entiende? Lo que es el chavismo, lo que es Evo Morales, lo que es el kirchnerismo acá en Argentina. Y son movimientos que saben ganar elecciones, no están ni mucho menos muertos, aunque han sufrido fuertes reveses, pero son muy malos para hablarle a votantes que no los votan. Son muy malos en eso. Suelen tener esa retórica, esas retóricas polarizantes de nosotros somos la patria, los demás son antipatrias, ¿entiende? Esos discursos viejos que ya están debilitados y que están siendo reemplazados por discursos también populistas, pero para el otro lado, no suelen pegar con votantes más moderados o más indecisos o más enojados. Pero bueno, hasta ahora Luisa González llegó a la noche con un discurso muy conciliatorio, para que cierro la idea, con un discurso muy conciliatorio, y el desafío va a ser mantenerlo por 2 meses más. Hay un reto que me parece muy llamativo y es, si tú tienes 16 candidatos en el tarjetón, 2 ganan el 90%, y tienes que pelear el 10% restante, sin contar a quienes se abstuvieron de votar o no participaron o demás optativas democráticas, la gran pregunta es, ¿sirve de algo la opinión de los otros 14? En Colombia, por lo menos, tras un balotaje es muy importante hacia dónde se inclina el tercero, qué declaraciones da, pero es que aquí tenemos a 14 personas tratando de inclinar un voto que en muchas ocasiones está por debajo del margen de error de voto. ¿Tú crees que puede servir? Yo creo que va a ser importante. Va a ser importante lo que digan los terceros candidatos, porque bueno, se redujo al mínimo el voto a los terceros candidatos y podemos intuir que se trata de votantes leales con el candidato que votaron, ¿se entiende? Una base, lo que se mostró fue la base. Y ahí el tema para el correísmo es que, a ver, yo creo que lo que ocurrió, lo que polarizó tanto la elección fue que muchos votantes que tradicionalmente votarían al correísmo o votarían a Noboa en la segunda vuelta, esta vez lo hicieron en la primera, se fue a por todas en la primera la cuestión. Entonces, lo que quedaron fueron las bases de los terceros partidos. Yo creo que va a jugar mucho lo que diga el candidato indigenista, ¿no? Leonidas Issa, que fue el que obtuvo el tercer lugar con 5%, son de izquierda,
De hecho, con algunas de las proyecciones que se van mostrando de la Asamblea, recordemos que la Asamblea no está terminado ese escrutinio todavía, las proyecciones varían mucho, pero podrían incluso sumar mayoría con el correísmo. Es difícil llegar a acuerdos con ellos porque el correísmo, como ya te dije, cuando fueron gobierno, se enfrentó mucho. O sea, hay sectores a la izquierda o a la centroizquierda del correísmo que detestan al correísmo más de lo que nunca los va a odiar la derecha. Y pactar con ellos siempre fue muy difícil. Yacu Pérez, que era el candidato, que fue también candidato de Pachacutic, de este partido indigenista, apoyó a Lasso en 2017, para que te hagas una idea. Sí, Y en lo 2021 recuerdo. llamó a votar en blanco. Entonces la relación con el correísmo es mala. Pero bueno, hay que recordar también que Noboa ha sido acusado de todo esto que te estaba contando antes, ¿no? De los desbarajustes institucionales, se lo ha acusado de intentar cooptar instituciones. De hecho, fue una suerte que la elección se realizara se realizara en condiciones pacíficas y con un relativo apego a las normas, porque hubo denuncias severas en ese sentido. Así que quizás si los grupos indigenistas como que notan que podría convenirles más una victoria correísta, que eso también es discutible, podrían negociar con Luisa González si mantiene el tono conciliatorio. Yo te digo, esos votos es muy difícil que vayan a parar a Noboa. Entonces yo creo que Noboa lo que va a tener que echar mano es al voto duro anticorreísta, que quedó desperdigado entre los otros candidatos de derecha, y a los votantes que se abstuvieron o que votaron en blanco o anularon el voto, que siempre son bastantes. Y No, aquí no viene, tengo ahora los números, ahí los busco. aquí viene Uh-huh. antes de pasar a las legislativas, a mí sí me gustaría hablar de lo que Sí. hipotetizan muchos medios, que es la idea de que la llegada de Luisa González a la presidencia de Ecuador significaría apuntalar la tenaza de izquierda con el bloque del presidente colombiano, el presidente Petro, con la dictadura venezolana. ¿Tú crees que en ese escenario eso se va a dar, se va a materializar? Luisa fue bastante escéptica en medios a dar respuestas en torno a condenar el régimen de Maduro como una dictadura, como lo que es, o podemos estar frente a un escenario de una eventual nueva traición al correísmo como ya la vivió con Lenín Moreno hace algunos años. Tenés adelante a un movimiento basado en el buquelismo y además fuertemente alineado con los intereses occidentales o con los intereses de la oposición venezolana, que se reúne con Edmundo González en el Palacio Presidencial y frente a la pregunta no sos capaz de emitir una posición tajante frente al régimen de Maduro. Yo estoy absolutamente seguro que si en un escenario electoral el correísmo no es capaz de sacarse el chaleco de plomo del chavismo, definitivamente en el gobierno se van a alinear con el régimen de Maduro. Eso es algo que no se puede discutir. Si no son capaces de hacerlo en campaña, en el gobierno no se van a escapar de eso. Ahora bien, es muy importante lo que señalás, ¿no? La cuestión de la relación entre Luisa González con Rafael Correa, si ella llega a ganar, porque si ella llega a ganar, se va a enfrentar a un problema. Ahí es donde encontramos los mismos problemas que tiene el correísmo a la hora de encarar el escenario no ya de ganar, sino de la gobernabilidad posterior. Luisa González no es la líder del movimiento. Y en América Latina en general, y en Ecuador en particular, ya nos hemos encontrado con ese problema muchas veces, ¿no? Los puestos a dedo no Sí. prosperan. Alberto Fernández, Luis Arce, ¿qué otro más? Iván Duque. El mismo Lenín Moreno en Ecuador, el mismo régimen de Nicolás Maduro. Entonces, cuando los puestos a dedo no prosperan, no logran prosperar porque tienen que elegir entre la lealtad para con el saliente y gestionar el país. Y Luisa González va a tener un escenario para eso terrible, porque bueno, Rafael Correa está exiliado en Bélgica, hay que resolver las causas judiciales en su contra. Lo que él busca, fundamentalmente, es que le levanten las causas y él pueda volver, y ultimadamente retornar él al poder. Y hay que ver si Luisa González está realmente dispuesta a encarar eso o a encarar la gobernabilidad de un país que está devastado. O sea, hablamos de una crisis de seguridad tremenda, de 8 años, de muchos más años años de declive económico, básicamente. Entonces, ¿cómo viene la mano? ¿Qué es lo que van a hacer en caso de que tomen el poder? Es precisamente el punto de duda que más puede explotar ahora Noboa en su contra, porque Noboa, le pueden cuestionar mucho de cómo ha gestionado el país, pero el líder es él, y eso ya genera una previsibilidad de gestión que
el correísmo no puede proveer y que ningún movimiento personalista puede proveer si el candidato no es el líder del movimiento. Claro. Y eso ocurrió, por ejemplo, con el peronismo acá en Argentina. Claro. Y le puede llegar a ocurrir perfectamente a Petro el año que viene. Bueno, no nos podemos cerrar este primer capítulo de escrutinios sin ver, porque aquí las tenemos en el mismo día, las legislativas, y aunque Felipe nos lo aclaraba al empezar la charla, no se han cerrado todavía los conteos y queda un margen que va a dar cambio, pues la primera foto que tenemos de esa Asamblea Nacional es importante recordar que el Ecuador tiene un modelo unicameral, es decir, solo hay una asamblea, no como en Argentina o aquí en Colombia que tenemos dos, y la Asamblea Nacional queda con un margen muy similar, la foto queda muy similar a las elecciones presidenciales, si no me equivoco. Un margen importante a repartir entre las dos fuerzas, entre el correísmo y el oficialismo actual, el gobierno de Noboa, y un margen mínimo de movilidad entre los demás movimientos políticos. Si no me equivoco, ¿cuáles son tus apreciaciones frente al panorama legislativo, Felipe? Bueno, esto es muy interesante, ¿no? Tenemos, la verdad que ahí hablamos de un fortalecimiento de la disciplina de los votantes para con los partidos, ¿no?, que apoyaron, porque también votaron a sus candidaturas parlamentarias, y tenemos un empate técnico. Por lo menos lo que van mostrando casi todas las proyecciones hasta ahora, algunas ponen adelante al ADN, al partido de Noboa, o a la Revolución Ciudadana, que es el partido del correísmo, pero en ninguna la diferencia es mayor a 2 escaños, y están 70-70 de una Cámara que tiene 151, lo que igual nos habla de un Parlamento que va a estar muy polarizado, muy dividido en dos, y en la que además el que gane va a tener que construir poder acordando con las fuerzas minoritarias. Hay algunas proyecciones que dicen que los indigenistas van a poder sumar mayoría con los correístas, pero bueno, eso dependerá de la distribución final, que para eso tenemos que esperar al cierre del escrutinio, cuyo caso va a haber que el que gane va a tener que negociar sí o sí, pero lo que va a tener a su favor es que va a tener que negociar con menos. Ahora bien, con esos con los que tengan que negociar, término legislativo, van a tener un poder muy importante. Y aunque Ecuador es un país presidencialista, muy presidencialista, la Asamblea ha jugado un papel muy importante, sobre todo en boicotear o bloquear gobiernos o iniciar procesos de destitución. Ha tenido mucho juicio político el Ecuador, ha tenido muchas complejidades en el manejo parlamentario, y Lasso decretó la muerte cruzada en 2023 precisamente porque sabía que se le venía la noche con un juicio político frente a un escándalo de corrupción bastante grave. Entonces, a ver, por lo menos está garantizado que el que gane no va a enfrentar eso, porque los dos partidos obtuvieron al menos un tercio de las bancas por sí mismo. O sea, el que gana se blinda del juicio político, pero la gobernabilidad va a pasar por la cuestión social, ¿no?, por el margen por el que gane. Suponete, yo creo, si Noboa reelige por poco en la segunda vuelta, aunque eso lo podemos hablar cuando hablemos de esa segunda vuelta, si Noboa reelige por poco, va a tener que enfrentar un panorama social y un panorama de gobernabilidad muy complicado, porque se va a ver débil. Y también, si el correísmo gana por poco, probablemente enfrente una oposición parlamentaria más complicada. Y ahí, aunque no te puedan destituir, siempre te pueden desestabilizar el país. El Ecuador está en una situación muy inestable, no se requiere demasiado para desestabilizar Ecuador en estas circunstancias. Entonces, yo creo que si bien el Parlamento va a estar un poco más controlado por el que gane, por lo menos en el término de que no los va a poder destituir, sí la gestión legislativa va a ser difícil, aún con el punto de que los dos principales partidos se fortalecieron. Hay un elemento adicional que tampoco podemos dejar de considerar en el panorama colombo-ecuatoriano, y es el tema de la crisis energética que también atraviesa Ecuador en este momento. El panorama más o menos es que ante la crisis energética que les ha dado racionamientos de hasta 14 horas, el que les está vendiendo buena parte del abastecimiento, si no me falla el conocimiento, vía hidroeléctrica, es Colombia. Se lo detuvo un tiempo a raíz de la crisis del fenómeno de verano que tuvimos aquí, se lo volvió a vender, pero habrá que ver si este tema ideológico, bien sea si gana el correísmo de vuelta, muy cercano al gobierno colombiano actual, o si gana la oposición, jugará para decidir si se cierran las válvulas de venta de energía o no al vecino país. ¿Tú tienes alguna opinión al respecto, Felipe? Y a ver, sobre la relación exterior, sí, yo creo que va a influir mucho la cuestión ideológica, eso sin duda alguna. Más que una cuestión ideológica, también es una cuestión de relación a nivel personal. Hoy por hoy Ecuador y Colombia, e incluso en la disputa política, los dos grupos políticos del Ecuador, se debate entre
sectores políticos muy personalistas y que además tienden a ser muy pasionales en el manejo de su política exterior y muy directos. Entonces, yo creo que sí, sin duda alguna, si llega a ganar Noboa, y más, también no nos olvidemos en qué condiciones está ahora el Ecuador en lo que te dije antes, ¿no? Las discusiones sobre la transparencia de las elecciones. Hoy, como todavía ambos tienen mucho que ganar y mucho que perder, capaz eso ayudó a que se manejaran, a que se comportaran relativamente después de que salieran los resultados. Pero en una segunda vuelta adversa, el bando derrotado podría no aceptar la derrota, empujar al país a la inestabilidad, y supongamos que ganara Noboa por poco, yo no sé si el correísmo va a reconocer una derrota, no en las condiciones actuales en las que se juegan las elecciones. Y no sé qué papel podría jugar Petro en ese sentido, pero sí tendría algo que decir, ¿no? Ya que estamos hablando del papel que está jugando en la crisis energética. Y ante un panorama tan difícil, digamos, un margen tan chico entre los dos candidatos, es muy difícil lanzarnos a hacer hipótesis de quién puede alzarse con la banda presidencial en segunda vuelta, ¿verdad? Sí, no, eso hoy por hoy, mira, yo te digo, lo probable, o sea, el correísmo siempre está en desventaja en la segunda vuelta porque los otros se agrupan en su contra, pero en esta ocasión está en su momento más fuerte el correísmo, salió muy bien parado de la primera vuelta y siempre que perdió las segundas vueltas nunca lo hizo por tanto, 4, 2, 3 puntos, entonces ahí yo creo que no podemos hacer ninguna proyección de quién va a ganar dentro de 2 meses. Dependerá también de la campaña. Noboa puede jugar con que el correísmo cometa errores, como te dije, con que no puedan acordar correctamente con los sectores que no los votaron. Pero primero va a tener que dejar de cometer errores en sí mismo y asumir el resultado tal cual fue, comparecer, ponerse al hombro la campaña, si es posible, tomar la licencia que le exigían legalmente a Noboa, que tomase una licencia para encarar la campaña, pero él no lo hizo y tuvo esta crisis institucional con su vicepresidenta, con la que está peleado. Y bueno, yo creo que en ese sentido va a tener también que asumir posturas conciliatorias con los sectores opositores, con los sectores que ha hecho enojar. Es muy difícil cuando te acusan, entre otras cosas, de desaparición forzada. O sea, eso ya es... Sí, y de violaciones a los derechos humanos. Pero Bueno, no es imposible. En este continente ambos sabemos que no es imposible. no es imposible. Pues nada, Felipe, ha sido un excelente primer arranque de escrutinios. Darle las gracias a la Fundación Universitaria de los Libertadores, que hoy nos sirve de anfitrión y que esperamos que nos sirva de aliado estratégico en los próximos episodios. Y decirle a quienes nos acompañan que nos pueden encontrar en todas las plataformas de audio como La Gaitana Podcast y que no dejen tampoco de seguirnos, sobre todo a Felipe. Su perfil de X, antes Twitter es @fe escrutinio, fe escrutinio. Síganlo, creo que son los mejores hilos de análisis político electoral que he podido conocer y que son mucho más amplios que nuestros capítulos, y decirles que nos vemos en 2 semanas exactamente para analizar unas que a mí me tienen con el corazón un poco en hilo, y es Alemania, que va a pasar en las parlamentarias en Alemania. Entonces invitarlos a que nos sigan en las plataformas, a que nos sigan en las redes sociales, invitarlos a que sigan por favor a Felipe obviamente, y decirles que nos volvemos a ver aquí en 2 semanas para ver cuáles son los resultados en Alemania de las parlamentarias. Felipe, ha sido un gusto este arranque de escrutinio, espero que tú estés tan satisfecho como yo. Igualmente, Luis, la verdad muy feliz, y muchas gracias a todos los que nos están viendo y a todos los que nos van a ver u oír, más bien. Bueno, un abrazo y a seguir defendiendo la democracia. Feliz resto de día. Escrutinios es una idea original de Felipe Gali y Luis Fernando Pacheco, producido por La Gaitana Periodismo Independiente. El diseño sonoro es de Dani Cortés, la edición es de Diego Achuri y la voz institucional de La Gaitana es de la poetisa Ana Patricia Collazos. Este fue un producto de La Gaitana Periodismo Independiente. Pueden visitar nuestra página web www.lagaitana-periodismo.com y seguirnos en Facebook como La Gaitana Periodismo Independiente, en Instagram, TikTok y X como La Gaitana Periodismo.